Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Moreno, soy coach de vida y mentor en liderazgo personal. Y en esta clase te voy a compartir información valiosísima acerca de cómo tú puedes gestionar favorablemente el estrés sin morir en el intento. Estarás de acuerdo conmigo que el estrés se ha convertido en una especie de jinete del apocalipsis moderno. Hoy en día, todo mundo habla del estrés y la mayoría de las personas sufren estoicamente de sus consecuencias devastadoras por no contar con las herramientas psicoemocionales necesarias para gestionarlo adecuadamente. La vida contemporánea, el estrés se ha convertido en una epidemia silenciosa que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Y desde las exigencias del trabajo hasta las presiones familiares o las presiones sociales, el estrés se ha infiltrado en todas las áreas de nuestra vida, dejando a su paso estragos en nuestra salud física, mental y emocional. Si tú eres de esas personas que sufres las consecuencias del estrés, te interesa esta información, acompáñame hasta el final, préstame tu atención, porque te voy a revelar herramientas psicoemocionales muy poderosas para que tú puedas gestionar el estrés sin morir en el intento. Así es que, sin más preámbulo, permíteme compartirte pantalla para iniciar formalmente esta charla. Te doy la más cordial de las bienvenidas a esta masterclass. Es hora de tomar cartas en el asunto y aprender a gestionar el estrés de manera efectiva antes de que sea demasiado tarde, es decir, sin morir en el intento. Te invito a que me prestes tu atención hasta el final. Como te decía en la introducción, te voy a revelar estrategias probadas y herramientas prácticas para liberarte del nocivo ciclo del estrés, para que puedas recuperar el equilibrio en tu vida y cultivar una mayor paz interior. No permitas que el estrés controle tu vida. Y para ir entrando poco a poco en materia, seguramente te estarás preguntando, ¿qué vas a aprender en esta clase? ¿De qué va este video? ¿De qué va esta clase, esta masterclass? En primer lugar, te voy a revelar algunas señales para que tú puedas identificar tus niveles de estrés. En segundo término, vamos a ver qué es el estrés y cuáles son sus principales factores y agentes que lo desencadenan. Es necesario comprender esos factores para estar alertas. En tercer lugar, vamos a ver la neurofisiología del ciclo del estrés. ¿Qué cosa es esto? Bueno, vamos a ver cómo es que se desencadena el ciclo del estrés a nivel neurológico, es decir, a nivel cerebral. ¿Qué factores intervienen? ¿Qué partes de nuestro cerebro? ¿Qué funciones desempeñan cada una de esas partes? Es importantísimo conocer desde el fondo, desde los orígenes, cómo se desencadena el estrés a nivel cerebral para que puedas comprenderlo a cabalidad y puedas gestionarlo adecuadamente. En cuarto lugar, vamos a ver los principales efectos nocivos que causa el estrés en tu salud física, mental y espiritual. Y en como quinto aspecto que vamos a tratar en esta masterclass es el más importante, es cómo tú puedes gestionar el estrés sin morir en el intento. Te voy a compartir algunas herramientas psicoemocionales probadas y algunos hábitos saludables, sencillos y muy prácticos para que tú puedas, pues, gestionar adecuadamente el estrés. Y vamos con el punto número uno. Punto número uno es, te voy a revelar a continuación algunas señales de alerta.
que pueden ser síntomas indicativos de que estás siendo presa de este síndrome maléfico. Te sugiero que pongas mucha atención y a medida que te vaya revelando estas señales, hagas un autoanálisis para saber si alguno de estos síntomas los estás padeciendo actualmente. Es decir, cómo saber si eres víctima del estrés, qué tan alto es tu nivel de estrés. Bueno, esto dependerá de la cantidad de síntomas que identifiques como propios. Iniciamos con el primero de ellos. En primer lugar, pregúntate cómo está tu energía en general. ¿Te sientes frecuentemente cansado o cansada? ¿Amaneces con frecuencia desmotivado y cansado a pesar de que aparentemente dormiste bien? Déjame decirte que el agotamiento físico o mental es un indicativo muy probable de que tú tienes estrés. Este es el primero. Vamos con el segundo. En segundo lugar, pregúntate cómo ha sido tu sueño últimamente. Haz memoria. Pregúntate si has dormido profunda y continuadamente durante los últimos días o durante los últimos meses. ¿Qué tanto batallas para conciliar el sueño? Pregúntate si con frecuencia, haz memoria, a ver si con frecuencia son las 3, las 4 de la mañana y tú sigues, como vulgarmente se dice, con el ojo pelón, sin poder conciliar el sueño, tal y como ves a esa dama que te pongo en, en esta diapositiva. Pregúntate si tu sueño es continuado o te despiertas varias veces durante la noche y a pesar de llegar cansado a tu casa con ganas de dormirte, aún así no logras conciliar el sueño. Este puede ser otro de los factores indicativos de que estás siendo presa del estrés. Vamos con el número 3. Sin lugar a dudas, este es importantísimo. Es decir, cómo te sientes emocionalmente, cómo gestionas tus emociones. Pregúntate si eres capaz de gestionar adecuadamente tus emociones. Y las principales emociones que tienen relación directa con el estrés son la irritabilidad, la ansiedad, la depresión, la frustración, la tristeza o el miedo. Y en referencia a esto, algunas preguntas que te pueden ayudar a identificar si tienes alguno de estos síntomas. Caso eres de mecha corta, por ejemplo, es decir, estallas, te enojas o te irritas a la primera provocación de cualquier estímulo ambiental, eres de los que te irritas, te enojas y te apuntan con el dedo, eres de las personas que reaccionan instintivamente ante cualquier estímulo, o tienes la capacidad de parar, de pensar y de responder en lugar de reaccionar. Déjame decirte que las personas serenas responden, es que no son presa del estrés. Las personas estresadas reaccionan. Y hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. La reacción es instintiva, es animal. La respuesta es típica del ser humano consciente y sereno. Y pues un indicativo de que puedes estar siendo presa del estrés es precisamente la manera en cómo tú gestionas tus emociones. Y la inteligencia emocional es una parte importante para la gestión de las emociones. El, digamos, el padre de la inteligencia emocional, Daniel Goleman, nos habla de que existen dos herramientas fundamentales de la inteligencia emocional. Una de ellas es la autoconciencia y la otra es la autorregulación. La persona serena, la persona que sabe gestionar sus emociones, la persona que sabe gestionar favorablemente el estrés, se da cuenta de lo que está ocurriendo en su mente, es decir, es autoconsciente de lo que pasa en los talleres de su mente y es capaz de autorregularse. Esas son las dos herramientas de la inteligencia emocional. Una vez que esa persona detecta, por ejemplo, un pensamiento negativo,
es capaz de responder con serenidad, es decir, es capaz de autorregularse a fin de bajar el volumen de sus emociones, como el miedo, la ira, entre otras, y volver a la calma. Entonces, si estás siempre irritable, o estás ansioso, o irascible, te cuesta trabajo manejar tus emociones, seguramente estás bajo los efectos del estrés. Estas personas que están siempre a la defensiva, siempre irritables, siempre eh, en una actitud de lucha, en una actitud de huida, son como una olla de presión a punto de estallar. Ese es el símil de la persona emocionalmente afectada por el estrés. Vamos con la número 4. La número 4 es cómo se encuentra tu apetito. Este es un indicativo muy importante. Ahora, antes de entrar y profundizar un poquito más en esta temática, eh, seguramente estarás de acuerdo conmigo en que cada persona en lo particular pues tiene sus hábitos alimenticios que son propios de cada uno de nosotros. Hay quienes acostumbran comer mucho, otros se sacian con poco y algunos comemos regular, es decir, ni poco ni mucho. Depende de muchos factores como nuestros hábitos, también de nuestra masa corporal y hasta de la carga laboral a veces. Lógicamente, a mayor masa corporal, pues más comida requiere el organismo para funcionar. Asimismo, a mayor carga laboral, hay más desgaste de energía y por ende mayor demanda de alimentos. Cada quien sabe pues los requerimientos. Aquí lo importante es detectar si estás comiendo más de lo habitual, más de lo habitual. Si eres de las personas que no se sacian con nada, que con frecuencia se levantan por las noches y asaltan el refrigerador, o por el contrario, estás más desganado que de costumbre, es decir, nada te apetece, puede ser síntomas de que tienes estrés. Pues. También es muy recomendable vigilar con regularidad tu peso corporal a fin de detectar cualquier cambio significativo que pueda encender tus señales de alerta. Entonces, estos tres factores o indicadores pueden ser síntomas de que estás estresado, estás comiendo más de lo acostumbrado, más de lo normal, o de plano estás comiendo mucho menos, no tienes apetito y hay variaciones hacia arriba o hacia abajo en tu peso corporal, puede ser un indicativo importante. Te recuerdo que vayas haciendo tu checklist y vayas poniéndole una palomita a aquellos síntomas, aquellas señales que te estoy mencionando y que son propias, que las estás experimentando tú en este momento. Vamos con la número 5 y la número 5 es cómo enfrentas, cómo pues gestionas tus problemas. Fíjate que un buen termómetro para saber si estás estresado o estresada puede ser la manera como enfrentas las dificultades que se te presentan en el día a día. Y la primera pregunta sería, ¿sueles reaccionar con frustración ante los problemas de la vida? La frustración es una emoción muy negativa que nos paraliza cuando no somos capaces de tolerarla, es decir, de tolerar la frustración y perseverar en el intento. La tolerancia a la frustración y la resiliencia son dos habilidades de la inteligencia emocional. Y esto me hace recordar a los supervivientes de los Andes que lograron sobrevivir por 74 días en las condiciones más adversas, sin comida, sin agua, sin ropa abrigadora y con temperaturas cercanas a los 30 grados bajo cero, y al final sobrevivieron gracias a que fueron capaces de tolerar la frustración, fueron capaces de salir fortalecidos de cada revés que les propinaba permanentemente la montaña. Entonces, la tolerancia a la frustración es muy importante. Aquí la pregunta sería, ¿cómo enfrentas los problemas? ¿Te frustras a las primeras de cambio, al primer error, a la primera equivocación, al primer tropiezo? ¿O eres capaz de tolerar la frustración? ¿Eres capaz de ser resiliente y de salir adelante? ¿Eres capaz de perseverar en el intento? La perseverancia es una virtud, es un patrón mental del éxito.
Otra de las respuestas emocionales de la persona estresada es el agobio. ¿Qué cosa es el agobio? Es decir, ante cualquier demanda o exigencia, llámese laboral, familiar o social, que se enfrenta las personas en situaciones de dificultad, de baja autoestima o de baja inteligencia emocional o presas del estrés, ante cualquier circunstancia, problema que enfrentan, se agobian. Es decir, no hayan que hacer. Popularmente se dice se ahogan en un vaso de agua. ¿Eres de los que se ahogan en un vaso de agua? Bueno, estos pueden ser también indicativos importantes. Por el contrario, las personas con inteligencia emocional elevada, pues son capaces de sobreponerse a los obstáculos y de responder con entereza. Son aquellas personas que no se arredran ante las dificultades, son capaces de aprender de los fracasos y seguir adelante. Ellos entienden la filosofía del éxito y la riqueza de Napoleón Hill, quien catalogó los tropiezos temporales como fracasos, no como fracasos, sino como tropiezos temporales. Como dice en su libro ¿Quién se llega a ser rico? Napoleón Hill, dice, el que persevera alcanza y termina por entender que todo fracaso lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Entonces, pregúntate cuál es tu posición ante las dificultades, cuál es tu respuesta. ¿Te frustras a las primeras de cambio y te quedas tirado en el suelo relamiéndote las heridas? ¿O te agobias y tiras la toalla? ¿O eres capaz de entrarle al toro por los cuernos con entereza? ¿Cuál es tu postura? ¿Reaccionas como una víctima culpando a los demás, a la falta de tiempo, a la falta de recursos, al gobierno, le echas a veces con frecuencia la culpa hasta el perro de la vecina? ¿O respondes asumiendo tu responsabilidad y poniendo todo lo que esté de tu parte para solucionar esos conflictos, esos problemas que enfrentas? ¿Cómo lo haces antes? Perdón, ¿cómo lo hacías antes y cómo lo haces ahora? ¿Notas alguna diferencia en tu comportamiento? Te recuerdo que vayas haciendo tu lista. eh, Vamos con la siguiente señal. La siguiente señal, la número 6, es cómo se encuentra tu concentración y tu memoria. Vamos primero con la concentración. ¿Qué tanto trabajo te cuesta enfocar tu atención en el momento presente, en lo que haces en este momento, en cada momento? Por ejemplo, mientras lees un libro, no logras captar o retener el contenido porque tu mente anda divagando en otro lado. Eso es falta de concentración. O tu mente se encuentra dispersa y perdida entre el pasado catastrófico y el futuro apocalíptico, es decir, no eres capaz de centrar la atención en el momento presente. Fíjate que los antiguos toltecas decían, el problema del hombre es hacer que la mente y el cuerpo coincidan en el mismo lugar. Entonces, pregúntate qué tan capaz eres de enfocar tu atención y tenerla en el momento presente, anclarla en el momento presente. O estás pensando en una y mil cosas mientras estás haciendo algo. Ahora, te recuerdo que allá donde pones tu atención, allá va tu energía. Y el cerebro humano, por más que quieran justificarlo, algunos o algunas, la verdad es que está científicamente comprobado que no está hecho para la multitarea, es decir, no podemos andar haciendo mil cosas a la vez. Aunque debemos reconocer que en el caso de las mujeres son más hábiles que nosotros los hombres para hacer varias cosas a la vez, pero en detrimento de su productividad y de su eficiencia. Así es que es imprescindible la concentración y el enfoque. ¿Cómo está tu concentración? Para ello cuentas con la fabulosa facultad intelectual de la voluntad, que es la facultad que te permite concentrarte y enfocarte en lo que verdaderamente vale la pena, en aquello que verdaderamente te interesa. Si te cuesta trabajo concentrarte, seguramente está afectada tu corteza prefrontal, que es el centro neurológico de la voluntad, de la concentración, de la resolución de problemas. Y precisamente, como veremos más adelante,
La inundación de cortisol por episodios extendidos de estrés crónico afecta a esta área de nuestro cerebro que es la que nos hace verdaderamente humanos, la más importante. Ahora, vamos a la memoria. Pregúntate, ¿qué tal está tu memoria? La memoria es una de nuestras preciosas facultades intelectuales. Es tu capacidad de recordar. O si no lo sabías, déjame decirte que tienes una memoria perfecta. Todos tenemos una memoria perfecta. Todas nuestras experiencias, reacciones emocionales, hábitos, aprendizajes, están grabados en nuestra memoria. Tenemos una memoria perfecta, pero pobres recuerdos. Algunas preguntas básicas que podrías hacerte para ver cómo está tu memoria. Pregúntate si con frecuencia se te olvidan las llaves de tu casa o de tu carro, por ejemplo, o el cumpleaños de tu esposa o de algunos de tus hijos. O también es posible que mientras estés dando alguna charla, alguna plática, una conferencia, una clase, se te olvidan los datos de referencia, o fechas, nombres, lugares, etcétera. O a pesar de tener anotadas algunos eventos en tu agenda, por ejemplo, se te olvida cumplir con ellos. Es decir, se te olvida que lo anotaste. O pregúntate también si en algún momento te ha ocurrido que vas a la cocina, por ejemplo, y cuando llegas se te olvida a qué ibas. ¿Te ha pasado? Bueno, enciende pues tus señales de alerta, de alarma. Si te cuesta trabajo concentrarte o estás perdiendo la memoria, pueden ser síntomas de que tienes estrés crónico. Vamos con la séptima señal, la séptima eh, botón de alerta, vamos a decir. Pregúntate, ¿ha cambiado tu rutina diaria? Observa tu rutina diaria y pregúntate qué acciones han cambiado. Para ello, podrías hacerte las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿antes acostumbrabas ir al gimnasio y has dejado esa práctica? ¿O has dejado de frecuentar a tus amigos, por ejemplo? ¿Hay algo que antes te emocionaba hacer y ahora te aburre? ¿Qué tan importante es para ti tu aspecto personal, por ejemplo? Antes te gustaba andar bien cambiado o bien vestida y ahora no te importa tu aspecto físico, no te importa tanto. ¿Cómo ha cambiado tu rutina diaria? Puede ser un síntoma de que estás bajo los efectos del estrés. Y vamos con la número 8 y es la última señal. Pregúntate cómo está tu salud física en general. ¿Sí? ¿Cómo funciona, por ejemplo, tu sistema digestivo? ¿Tienes gastritis? ¿Tienes colitis? ¿O tienes colon irritable? ¿O tienes algún otro proceso inflamatorio como amigdalitis, por ejemplo? Y te hablo de estas enfermedades eh, que son típicas de inflamaciones, porque como veremos más adelante, el exceso de cortisol en la sangre, pues es una de las manifestaciones del estrés crónico. Y aunque el cortisol es un corticoide, está dentro de la gama de los corticoides, es un poderoso antiinflamatorio. Déjame decirte que en dosis excesivas produce el efecto contrario. En lugar de ser un antiinflamatorio, es un poderoso inflamatorio. Por eso las personas que están bajo los efectos del estrés crónico, su cuerpo está inundado de cortisol y eso en dosis elevadas y en tiempos prolongados causa el efecto contrario, que es la inflamación. Y hoy la mayoría de los seres humanos, miles de millones de personas alrededor del mundo, viven intoxicadas de cortisol a causa del estrés. Sin darse cuenta es lo peor del caso. Otros síntomas en relación con tu salud física que apuntan, por ejemplo, a tu tensión muscular, te duele la espalda, por ejemplo, o la cintura o el cuello. Estas áreas de tu cuerpo suelen concentrar mucha tensión, sobre todo en periodos prolongados de estrés crónico. O sea, ¿cómo está tu espalda? ¿Estás relajado? ¿Tu cintura o tu cuello?
¿Sientes tensión en los demás músculos del cuerpo? ¿O notas que, por ejemplo, que se te está cayendo el pelo? ¿Cómo es tu frecuencia cardíaca y tu presión arterial? ¿Tus niveles están dentro de lo normal o se han disparado hacia arriba o hacia abajo? ¿Y qué tal tus niveles de azúcar en la sangre? Pregúntate cómo andan tus defensas, glóbulos blancos. Para ello, obviamente, es muy recomendable eh, permanentemente o con frecuencia, pues practicarse análisis clínicos para estar en control, en chequeo permanente de nuestra salud física eh, en general. Aunque algunos síntomas son visibles, los experimentamos físicamente, puede haber otros síntomas que no los estemos experimentando y eso se refleja o se revela en los estudios, en los análisis clínicos. Bueno, preguntémonos pues cuál fue, o pregúntate más bien cuál fue el resultado de tu checklist, cómo está tu energía en general, qué tal tu sueño, qué tal tus emociones, cómo va tu apetito, cómo respondes a los problemas, qué tal tu concentración y tu memoria, ha cambiado tu rutina diaria, qué tal está tu salud física en general, cuál fue el resultado, cómo te fue en el autoexamen de este chequeo médico integral, podemos decir así, que hemos hecho rápidamente. Y mira que yo no soy médico de profesión, ni neurocientífico o psiquiatra, pero en este diagnóstico te he proporcionado conocimientos y herramientas muy valiosas para valorar y cuidar tu salud integral. Por supuesto, para reconocer las señales o los síntomas indicativos de que puedes estar siendo presa del estrés que acarrea mucho sufrimiento y mucho dolor. Así es que si le pusiste palomita a la mitad o más de la mitad de estos síntomas, es probable que tengas estrés crónico, pues. Entonces, valóralo y ponte en acción para corregirlo. Y vamos ahora con el segundo punto. Vamos ahora a ver qué es el estrés. Vamos a enfocarnos en descubrir qué cosa es el estrés a fin de comprenderlo y poder aliviarlo o curarlo definitivamente. Y al respecto, aquí recuerdo a una psiquiatra española, conferencista, a quien sigo y a quien respeto mucho, que se llama Marian Rojas Estapé. Ella dice, comprender es aliviar. Es decir, en la medida en que seamos capaces de comprender a profundidad lo que es el estrés, podremos sanar nuestras heridas físicas y emocionales y recuperar la tan anhelada salud y paz mental. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si el estrés es bueno o es malo. Esta es la primera pregunta que nos viene a la mente y es una pregunta que muy frecuentemente me hacen a mí mis alumnos. Pues para responder a esta pregunta vamos a recurrir a una autoridad en la materia, ni más ni menos que al profesor Hans Selye, que se le considera el padre del estrés. Este profesor, este investigador fue un endocrinólogo austrohúngaro nacionalizado canadiense y en Canadá es en el país donde realizó pues sus mayores investigaciones y sobre todo su cátedra. ¿Qué dice el profesor Hanselli acerca del estrés? ¿Es bueno o es malo? Bueno, él distingue dos tipos de estrés. A uno le llama eustrés. El eustrés es el tipo de estrés que se percibe como positivo o como benéfico, ya que puede motivar, te puede aumentar el rendimiento. Por ejemplo, cuando tú te entusiasmas o te llenas de emoción ante una competencia que tienes al frente o ante un desafío que sabes que vas a enfrentar, o sea, ciertas dosis de estrés, que es el eustrés, son buenas, son favorables porque te ponen en alerta, te ponen en acción, te ponen en una actitud mental positiva, te pueden motivar y aumenta obviamente tu rendimiento. Ese es el eustrés. Pero luego viene el segundo, que es el distrés. Ese es el estrés crónico o el estrés negativo. Este es el que causa
nos enferma física, mental y emocionalmente, causa ansiedad, agotamiento, afecta la salud física, mental y emocional. De este precisamente es el que estamos hablando, del distrés o el estrés crónico. Y bueno, se me ocurre comparar el estrés con la salud y con la sal y la pimienta. El estrés bien gestionado es precisamente como estas dos especies. ¿Y quién de nosotros o quién de quienes me están escuchando no ha probado algún alimento al que le falten estas dos especies? Sabe, obviamente, en sabor o insípido, eh, no nos da un buen sabor, no nos queda pues un buen sabor de boca cuando falta la sal y la pimienta. Pero seguramente también habrás experimentado, habrás saboreado algún alimento cuya sazón exceda estos dos ingredientes. Pues algo parecido pasa con el estrés. Bien gestionado, en su justa medida, pues nos otorga un incentivo para sacar a reducir nuestra mejor versión y le pone, vamos a decir así, sabor a la vida. Entonces, ahora pasemos a ver, a caracterizarlo, a ir profundizando un poquito más para definir qué cosa es el estrés, cómo lo podemos caracterizar. El estrés es la respuesta física y emocional que presentamos frente a un desequilibrio entre las exigencias percibidas y las capacidades que tenemos o que creemos tener para responder a esas exigencias. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que el estrés es una respuesta física y una respuesta emocional. Es decir, involucra tu mente e involucra tu cuerpo. Las emociones son la respuesta de nuestro cuerpo ante los pensamientos, ante la actitud mental. Recordemos que los pensamientos son el lenguaje de la mente y las emociones son la respuesta que se expresa en el cuerpo. También hablamos, obviamente, de exigencias y capacidades. Son los dos elementos que intervienen en el estrés. Por una parte, tú tienes una exigencia y también tienes eh, capacidades, cómo vas a responder a esta exigencia. Entonces, la respuesta que da, la da tu mente y la da tu cuerpo. Por eso es una respuesta física y emocional. Los dos factores que intervienen, pues, en el estrés son precisamente estos. Las exigencias que tenemos o que percibimos tener para cumplir con una expectativa. Puede ser una expectativa laboral, familiar o social. Por una parte están ahí las exigencias para cumplir con esa expectativa y por otra parte están los recursos con los que tú cuentas, llámese recursos materiales, recursos mentales, el recurso tiempo, etcétera, los recursos con que cuentas para cumplir con esas exigencias. Así es que podemos decir que el estrés es directamente proporcional a las exigencias. Es decir, a mayores exigencias es muy probable que se desencadene el ciclo del estrés e indirectamente proporcional a los recursos. Mientras más recursos, con más recursos cuentes, pues será más fácil hacer frente a las situaciones que pueden ser causantes del estrés. Es decir, será más fácil cumplir con las expectativas. Entonces, no te va a desequilibrar, porque al final de cuentas, el estrés, decíamos, es un desequilibrio que se manifiesta a nivel mental y a nivel físico cuando se percibe que una situación, que una exigencia, no podemos cumplirla por no tener los recursos necesarios y suficientes. ¿Y por qué hablamos de exigencias percibidas? Bueno, porque lo que sucede en el mundo real, una cosa es lo que sucede realmente en el mundo y otra cosa es la interpretación mental que nosotros le damos. O sea, una cosa es el estímulo, el fenómeno o el acontecimiento que nos interpela y qué interpretación le damos nosotros mentalmente a ese acontecimiento.
Con mucha frecuencia, déjame decirte que no alcanzamos a dimensionar lo que ocurre en el mundo real precisamente por nuestra incapacidad para percibirlo objetivamente. Por eso a veces nos ahogamos en un vaso de agua, como dice el refrán popular, o como bien dice también el gran educador y autor estadounidense Charles Swindoll, dice, la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos ante ello. También eh, Wayne Dyer dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y para que te quede claro, esto hablando de exigencias percibidas, es decir, a veces percibimos una realidad o una exigencia con mucha mayor presión o con mucha mayor importancia de lo que realmente es. Y vamos a poner un ejemplo para ir entrando un poco a poco más en materia y para que te vayas interiorizando en cómo empiezan a suceder los mecanismos del estrés. Por ejemplo, un ejemplo de la vida real. Eh, para irnos, como te decía, acercando a la comprensión del estrés. Imagina a esas dos personas en igualdad de circunstancias. Ambos trabajan en la misma empresa. Imagínate, son dos personas que trabajan en la misma empresa, incluso en el mismo departamento. Ambos tienen el mismo nivel de puesto, quizá la misma antigüedad, el mismo jefe y hasta el mismo sueldo. Pues resulta que a ambos los llama su jefe el mismo día y les da la misma noticia. Están despedidos. Ambos toman esta noticia de muy distinta manera. Mientras que el sujeto que está del lado izquierdo de la pantalla cae en la desesperación, el otro probablemente se sienta liberado. Este segundo puede tomarlo por el lado amable y ver en este acontecimiento la oportunidad que había estado esperando seguramente para independizarse y para formar su propio negocio. Por el contrario, el otro, el del lado izquierdo, se puede derrumbar, se deprime, se le cierra el mundo, cae en la desesperación y la tormenta mental aparece amenazando con aniquilarlo. Como resultado de esta interpretación tan diferente, pues ambos van a reaccionar biológicamente también de diferente manera. Y ahí está precisamente la reacción de la persona del estrés. El primero de ellos, que percibe el acontecimiento como una amenaza a su estabilidad laboral y quizá familiar, responde con desesperación y va a activar una respuesta de amenaza o de huida, que es la respuesta típica de la persona estresada. Es decir, su sistema nervioso simpático toma el control y pone en movimiento una serie de procesos bioquímicos que van a anular las funciones psicobiológicas de crecimiento. Y eso es precisamente el estrés. Se anulan las funciones biológicas del crecimiento y eh, se emite, pues, toma el control del sistema nervioso simpático y emite una respuesta de amenaza o de huida, como vamos a ver ahorita, ampliarlo un poquito más adelante. El segundo, en cambio, sí va a estar en crecimiento. Su sistema nervioso no está en modo de alerta, sino su sistema nervioso parasimpático es el que toma el control y emite la llamada respuesta de relajación. Como te darás cuenta, ambas personas han interpretado la misma situación de forma diferente, probablemente pues a su sistema de creencias, y se ha adaptado a esa interpretación mental. Es obvio que el sujeto de la izquierda está actuando bajo los influjos del estrés. Y bueno, la pregunta seguramente que tú te estarás haciendo es, ¿a qué se debe la respuesta biológica tan diferente de estos dos individuos? Es decir, ¿de qué dependen interpretaciones y respuestas biológicas tan diferentes? Bueno, ahora demos un paso en la comprensión de sus respuestas. Es porque su mente precisamente ha interpretado la misma situación de distinta forma bajo distintos parámetros. ¿Y cuál es la causa? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno,
ni más ni menos que su sistema de creencias. Es decir, nuestras creencias son esquemas mentales que nos predisponen a percibir los acontecimientos de diferente manera. Por eso es que ante un mismo acontecimiento, dos personas distintas dan respuestas psicoemocionales y toman decisiones eh, diversas, distintas. Nuestras creencias determinan nuestra forma de percibir el mundo. Por ahí dice un dicho que seguramente tú has escuchado, muy famoso, que dice todo depende del cristal con que se mira. Ese cristal mediante el cual interpretamos lo que nos sucede son precisamente nuestras creencias. Nuestras creencias son determinantes y modifican nuestra percepción. Esta forma subjetiva de ver las cosas es lo que llamamos nosotros la propia interpretación. Ahora demos un paso más para comprender cómo es que las creencias determinan nuestra percepción de la realidad. El proceso es el siguiente. Sucede un acontecimiento X que nos interpela, puede ser un reto, puede ser un problema, puede ser una noticia como el que veíamos ahorita, puede ser una enfermedad. Es decir, tu mente percibe un peligro, vamos a decir, un acontecimiento X que te está interpelando. ¿Cuál es el siguiente paso? La mente lo pasa por el filtro de sus creencias y le da una interpretación, lo interpreta. Luego lo transmite al sistema nervioso central y el sistema nervioso central recibe esta información de forma muy simplificada. Es decir, la respuesta es o necesitas protegerte o no necesitas protegerte. Si recibe la orden de protegerse, activa el modo simpático de lucha o de huida. Es decir, se libera adrenalina y cortisol. Si recibe la orden de no protegerse, se activa la respuesta de relajación y entra en operación el sistema parasimpático. Se liberan los químicos de la felicidad. Es decir, se activa el uno o el otro, ya que estos dos modos biológicos no pueden activarse juntos. Y una vez que se activa el sistema biológico adecuado, dependiendo de la interpretación que tu mente ha dado, el organismo automáticamente y en fracciones de segundo libera los químicos adecuados. Los químicos del estrés o los bioquímicos del bienestar. Si necesitas luchar o huir porque tu mente ha percibido un peligro, se libera el cortisol y la adrenalina. Si no necesitas protegerte, se liberan las hormonas de la felicidad, como son la serotonina, las endorfinas, la dopamina y la oxitocina. Entonces, esto es lo que ocurre, por eso es tan importante el sistema de creencias, porque de acuerdo con la interpretación mental que nosotros damos a un acontecimiento, se desencadena todo un proceso bioquímico que nos puede llevar a una situación de calma o que nos puede llevar a una situación de estrés, dependiendo de la interpretación que le dimos, que le demos a ese acontecimiento, como ya lo vimos en el ejemplo que te acabo de presentar. Ahora, vamos al paso número 3, a tratar de comprender la neurofisiología del estrés. Vamos a profundizar aún más en el ciclo del estrés a fin de comprender pues las partes del cerebro que entran en juego, lo que llamamos la neurofisiología del estrés, es decir, cómo ocurre el ciclo del estrés en el cerebro. Y otra vez, lo primero que desencadena es precisamente la percepción de un estímulo estresante. Así comienza todo el proceso, es el paso número 1. La mente percibe un estímulo estresante, eh, ahí comienza pues cuando el cerebro detecta ese estímulo a través de los sentidos, lo ve como una situación amenazante o desafiante, o puede ser también a través de la misma mente, es decir, cuando es un factor imaginario, como vamos a ver ahorita. El siguiente paso, una vez que se percibe ese estímulo como riesgoso, como peligroso, se activa la amígdala. ¿Qué es la amígdala? Es una estructura que se encuentra en el sistema límbico del cerebro y desempeña un papel crucial en la evaluación emocional de esa situación.
detecta la amenaza y desencadena una respuesta de lucha o de huida en automático. ¿Por qué? Porque se activa el hipotálamo. El hipotálamo es una región del cerebro que se encuentra justo encima del tronco cerebral y libera hormonas que estimulan a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria, a su vez, secreta una hormona que viaja hasta las glándulas suprarrenales ubicadas por encima de los riñones. Estas son precisamente las hormonas del estrés y vienen de inmediato la producción de cortisol y adrenalina. Es decir, las glándulas suprarrenales liberan esas sustancias a través e inundan el torrente sanguíneo con esas sustancias. Y estas hormonas precisamente son las responsables de preparar al cuerpo para luchar o para huir, al aumentar la energía disponible y suprimir las funciones no esenciales, como la digestión y el sistema inmunológico. Es decir, cuando el cerebro, la mente, percibe un peligro, disminuye al máximo las funciones, las diversas funciones del organismo y concentra toda la fuerza, toda la energía, toda la sangre, o la mayor parte del oxígeno, de la sangre y de la energía en las extremidades para que pueda luchar o huir de ese peligro. Entonces, este proceso, pues, como lo hemos dicho antes, es un mecanismo biológico natural de supervivencia que tiene nuestro organismo. Sin la intervención de este mecanismo, ya nos habríamos extinguido de la faz de la Tierra. Sobre todo, si consideramos que somos una de las criaturas más débiles y vulnerables si nos comparamos con otros animales, ya que carecemos de garras fuertes, por ejemplo, o de dientes afilados, o de alas para volar o luchar contra las amenazas del medio. Por lo tanto, el estrés bien gestionado es beneficioso, como ya veíamos anteriormente. El problema ocurre cuando somos incapaces de responder emocional y adecuadamente ante una amenaza del medio. Y el mecanismo del estrés se convierte en crónico. Y déjame decirte que este proceso o mecanismo de defensa que desencadena el estrés tiene su origen a lo largo de millones de años de evolución, que concluyó con la aparición de nuestra especie, que es el Homo sapiens. Por este mismo proceso, nuestro cerebro está constantemente rastreando el peligro. Por ello que la mente, que es la actividad del cerebro, tiene una tendencia natural hacia la negatividad, dado que hemos evolucionado prestando atención a esos estímulos negativos del entorno, a fin de garantizar nuestra supervivencia. Has de saber que en los albores de la humanidad, hace 2.5 millones de años, nuestros ancestros tenían que lidiar con entornos muy hostiles, para lo cual la evolución nos dotó de herramientas, de esas herramientas psicoemocionales que son necesarias para enfrentar los peligros o para huir de ellos. Y aunque, digámoslo así, en estos términos, ya no hay tigres acechándonos, ni tribus enemigas que vienen a quemar nuestras chozas, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, pues está diseñado para prever el peligro, ya que por más de 2 millones de años así sobrevivió. La revolución cognitiva que marca el ascenso del Homo sapiens ocurrió apenas hace 70.000 años y se cree que la especie Homo sapiens ocurrió eh, el origen, el momento hace alrededor de 200.000 años más o menos, cuando se extinguieron el resto, alrededor de 7 u 8 especies de humanos semejantes a nosotros, se extinguen y queda reinando sobre la faz de la Tierra el Homo sapiens. Entonces, pocas palabras, este mecanismo cerebral que está siempre rastreando el peligro y nos orienta siempre a la negatividad, es un mecanismo que, que así le funcionó al ser humano a los humanos por más de 2 millones de años. Entonces no es fácil cambiar este chip, cambiar este mecanismo
Por eso nuestra mente siempre está rastreando el peligro, por instinto de supervivencia, por ese factor evolutivo, estamos permanentemente pues rastreando el peligro. Y déjame decirte que los seres humanos no somos los únicos. El estrés también opera en el reino animal. Es importante destacar que este mismo mecanismo que desencadena el estrés en los humanos también opera entre los animales irracionales. Por ejemplo, cuando una gacela percibe que la va a atacar un leopardo, inmediatamente su cerebro activa ese mismo mecanismo de lucha o de huida, lo que le permite concentrar toda su energía y su sangre en las patas para poder huir de ese depredador. Pero cuando la gacela, cuando la gacela esquiva al enemigo y percibe que ha cesado el peligro, eh, pues entra de nuevo en un estado de equilibrio llamado homeostasis y asume el control el sistema parasimpático y todo vuelve a la normalidad. Sí, la gacela puede volver a pastar tranquilamente, incluso a echarse, a rumiar sus alimentos, etcétera. ¿Por qué? Porque ya dejó de percibir ese peligro. Ahora, pon mucha atención en lo que te voy a decir a continuación, porque aquí está una de las claves más importantes para comprender el ciclo del estrés en el ser humano. Resulta que el cerebro del Homo sapiens funciona diferente, es decir, no funciona igual que el de todos los animales irracionales. Y aquí hay un dato muy interesante a destacar para comprender precisamente el mecanismo del estrés y la correcta gestión emocional para controlarlo. Resulta, como te decía, que el cerebro humano funciona diferente al del resto de los animales y que quizá te ha preguntado cuál es esa diferencia. Bueno, la diferencia es que el cerebro humano no diferencia entre lo real y lo imaginario. Tanto el cerebro humano como el cuerpo no diferencian entre lo real y lo imaginario. Entonces, ante una amenaza real o imaginada por la mente, se activan los mismos procesos neuronales y entran en acción los mismos neurotransmisores, fundamentalmente, como te decía ahorita, el cortisol y la adrenalina. Te pongo un ejemplo. Da lo mismo que te persiga un perro rabioso por la calle, que si tu mente imagina vívidamente que te viene persiguiendo un perro, incluso si lo sueñas. Aquí lo más importante entender es que cada pensamiento es una experiencia para el cerebro, cuenta como una experiencia para el cerebro. Y esta es una de las claves de la inteligencia emocional y por lo tanto de la salud mental, el saber entender este mecanismo. Es decir, en la medida en que tú seas capaz de elegir bien tus pensamientos, serás capaz de gestionar tus emociones y por lo tanto vas a poder controlar y gestionar el estrés crónico. Dice Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, nos describe dos herramientas, la autoconciencia y la autorregulación, que estas herramientas no son otra cosa más que darnos cuenta y observar lo que ocurre en los talleres de nuestra mente para autorregular nuestras emociones. Es decir, la capacidad pues que tenemos de elegir nuestros pensamientos. Ahora veamos qué nos dice eh, al respecto el doctor William James. El doctor William James es un gran filósofo y psicólogo, fue más bien, de la Universidad de Harvard. Se le llama el padre de la psicología moderna y es muy claro en relación con la importancia que tiene el manejo de nuestra actitud mental. Y dice el doctor William James, la mejor arma que tenemos para gestionar el estrés es nuestra habilidad de elegir un pensamiento tras otro. Fíjate qué importancia tiene en la habilidad de dirigir tus pensamientos, habilidad de elegir tus pensamientos y en tu mente consciente, donde está tu libre albedrío, tú eres capaz de elegir tus pensamientos. Entonces, si eres capaz de elegir tus pensamientos, jamás permitirás, si lo sabes y tienes esta herramienta de la inteligencia emocional,
jamás permitirás que un pensamiento negativo contamine tu mente, permanezca en tu mente, porque de antemano vas a saber que un pensamiento negativo te va a generar una emoción negativa y tu cerebro, al percibir, al sentir una emoción negativa o un pensamiento negativo, como puede ser que te van a correr del trabajo, que te va a pegar cáncer o que te va persiguiendo un perro, al percibir simple y sencillamente desde el punto de vista imaginativo, al percibirlo tu cerebro, va automáticamente a desencadenar todos los mecanismos del estrés. Si tú permanentemente estás pensando negativamente, vas a tener emociones negativas y vas a estar en el ciclo permanente del estrés, intoxicado de cortisol, intoxicado de adrenalina, con las consecuencias funestas para tu salud. Entonces, es muy importante, pues, el tema de saber gestionar nuestros pensamientos. Por eso, este mismo doctor William James dijo en alguna ocasión, el mayor descubrimiento de mi generación es la capacidad que tenemos, es darnos cuenta de que si cambiamos nuestra actitud mental, podemos cambiar nuestra realidad. Ese es el mayor descubrimiento de nuestra generación, dijo el doctor William James. Vamos ahora a ver cuáles son los principales agentes estresores. ¿Cuáles son algunos de esos principales? Porque no son todos, pues, pero son algunos. Primero, sin lugar a dudas, las finanzas. Las obligaciones económicas son uno de los principales agentes que ocasionan estrés, sobre todo, obviamente, entre las personas de más bajos recursos, aunque los ricos no están exentos también de este factor. Por ejemplo, el pago de la hipoteca de nuestra casa puede ser, este, cuando no tenemos el recurso a la mano, pues obviamente puede ser un detonante del estrés, las colegiaturas de nuestros hijos, las tarjetas de crédito, etcétera. Es decir, el tema de las finanzas. Pues. Otro de los agentes estresores es la familia. Las exigencias familiares también pueden ser motivo de estrés, o las desavenencias familiares, como conflictos con nuestra pareja, por múltiples razones, que los hay, diferencias en la manera, por ejemplo, de corregir o de educar a nuestros hijos, o la intromisión de familiares cercanos en el núcleo de nuestra familia, o la suegra, como algún cuñado, etcétera. Este también puede ser un factor estresante. Sin lugar a dudas, uno de los principales fuentes detonantes del estrés son las exigencias laborales, como por ejemplo las cargas excesivas de trabajo que a veces nos recetan nuestros jefes, las prisas por cumplir metas, los estándares de productividad tan altos que a veces nos ponen, las exigencias de clientes o las exigencias de gobernados por responder a sus demandas si es que tú laboras en una empresa pública, en un gobierno estatal, municipal o federal. También los conflictos sindicales, los conflictos con nuestros compañeros de trabajo, las auditorías, las competencias entre empresas por ganar nuevos mercados, los estándares de calidad en el servicio, etcétera. En, en el trabajo hay muchas exigencias laborales que pueden ser detonantes del estrés. Y bueno, también dentro de las exigencias laborales o los problemas que se generan en el trabajo, hay quienes llevan esos problemas al seno de sus familias o viceversa, traen los problemas familiares al seno a la empresa o al negocio o al gobierno. Por eso es tan sano saber guardar el equilibrio entre ambas responsabilidades y nunca mezclar los conflictos de las áreas del trabajo y la familia, por ejemplo. Es decir, aprender a jugar el rol que nos compete en cada área es una competencia, digámoslo así, de la inteligencia emocional también. Otro factor detonante del estrés puede ser la vivienda, la ubicación de tu vivienda. Si tu vivienda está ubicada en una zona de inseguridad, por ejemplo, permanentemente estás alerta porque te pueden asaltar, porque te han robado, etcétera, o las exigencias de mantenimiento, se te está cayendo a pedazos la casa, se te está goteando y no tienes el recurso necesario
para repararla, para mantenerla, la conservación, entre otros, pueden también ser fuentes, pues, del estrés. Otro también que es muy importante, sobre todo en la época contemporánea, es la presión social. Presión por cumplir con ciertas expectativas de los demás, de la sociedad actual. A veces los estándares, sobre todo que se transmiten a través de las redes sociales, son muy elevados, son muy altos, y si nosotros hacemos caso a las exigencias de los demás, pues estamos fritos. Es un factor que permanentemente nos va a estar presionando para tener estrés. Por ejemplo, en relación con tu carro, muy probablemente te pueda decir alguien por ahí, ¿y qué no tienes carro? ¿Andas a pie, por ejemplo? O si traes un carro viejito, por ejemplo, ¿cuándo cambias tu carro? O si no eres una persona casada, por ejemplo, seguramente por ahí los que ya están casados te van a decir, ¿no te has casado? O si ya te casaste, por ejemplo, ¿no tienes hijos? O si tienes un hijo, ¿y para cuándo viene la parejita? O, o alguien que te encuentras por ahí en la calle y dice, oye, te ves muy viejo, estás muy panzón, estás enfermo. Entonces, las opiniones de los demás pueden hacer mella en nuestra personalidad si no somos capaces de hacer caso omiso a las opiniones de los demás. Porque como dice Napoleón Hill, las opiniones de los demás son las mercancías más baratas. Sin embargo, las presiones sociales también son fuentes de estrés. Y acuérdate que no podemos pues darle gusto a todo el mundo. Y bueno, vamos a un paso muy importante dentro de esta conferencia. Vamos a ver los principales efectos del estrés. Es el paso número 4, es decir, cómo afecta el estrés a tu cuerpo físico, a tu cuerpo mental y a tu cuerpo espiritual. Lo primero que tenemos que recordar es que el estrés, pues, afecta a nuestras tres dimensiones, ya que somos seres espirituales con un intelecto viviendo en cuerpos físicos, es decir, vivimos nuestra vida en tres dimensiones. Y el estrés rompe con la homeostasis del organismo y nos desequilibra en las tres dimensiones del ser. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio precisamente. Entonces, rompe con el equilibrio del organismo, ya lo veíamos ahorita. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro percibe una situación de riesgo, de peligro, de estrés, paraliza, vamos a decir así, todas las funciones o la mayor parte, o baja mucho el funcionamiento de los principales órganos y concentra toda la sangre y la energía en las regiones que nos van a servir para huir o luchar contra ese peligro. Entonces, vamos de uno por uno con los efectos nocivos. Primero de ellos, los efectos nocivos a nivel físico corporal. ¿Cuáles son algunos de ellos? Lo primero que debemos saber es que el estrés crónico se produce, te decía ya ahorita, por la presencia de cortisol en la sangre, sobre todo por espacios de tiempo prolongados y en dosis muy altas. Primer factor, el primer efecto nocivo en tu salud es la inflamación. Es decir, te puede dar colitis, te puede dar gastritis, te puede dar amigdalitis o te puede dar dolor de cabeza. Es decir, esa intoxicación de cortisol causa inflamación en varias partes de tu cuerpo. Y ya te lo decía ahorita, pero te lo reitero, la ciencia médica ha descubierto que el cortisol es del grupo de las sustancias llamadas corticoides. Es un poderoso antiinflamatorio, pero resulta que en dosis elevadas y por tiempos prolongados produce el efecto contrario, es decir, nos inflama. Por eso sientes todos estos síntomas cuando estás intoxicado de cortisol por el estrés. Otro, otro efecto nocivo para tu cuerpo físico es el dolor corporal. Con frecuencia te pueden doler las articulaciones o te duele la cabeza, precisamente por la presión a la que sometemos el organismo, dado que ese estado de peligro constante que se percibe es un estado de alerta para luchar o para huir del peligro, y al estar
en esa tensión constante, pues es lo que causa inflamación y dolor. También puede haber debilidad generalizada y cansancio. Este factor también deriva del estado de alerta permanente. Como el mecanismo del estrés detiene las actividades de crecimiento orgánico, no hay suficiente energía, de ahí la debilidad y el cansancio que sentimos. Además, porque no dormimos bien también, ya lo decíamos ahorita. Otro, otro efecto nocivo en tu salud física es la hipertensión arterial. Es decir, al permanecer en estado de alerta para luchar o para huir, el organismo requiere de una mayor cantidad de sangre en las extremidades inferiores y superiores, por lo cual se acelera el ritmo cardíaco y sube la presión arterial. Por eso te descompensas, por eso tu presión arterial está alta en momentos de estrés, porque tu corazón necesita latir más apresuradamente para cumplir con la demanda de sangre que está exigiendo la situación de peligro, de riesgo. Y ahí viene, junto con pegado, la tensión muscular. Esta se explica también por el estado de alerta generalizado, por supuesto. Permanecer mucho tiempo en alerta, los músculos se congelan y se tensan, sobre todo en las áreas del cuello y de la espalda, la cintura. También puedes tener enfermedades cutáneas. Enfermedades cutáneas surgen con frecuencia como una especie de puerta de escape de esa intoxicación de cortisol. También se te puede caer el cabello. Cuando el cerebro percibe una situación de peligro o emergencia, reserva todos los recursos disponibles, o la mayor parte, como es el oxígeno, la sangre y la energía, para esa reacción de lucha o de huida. Y se nos cae el pelo porque este recurso, el pelo, no es un recurso necesario para sobrevivir, no es tan necesario. Es decir, le quita, vamos a decir así, sistema nervioso central, sistema simpático, hace que se caiga el pelo porque al haber deficiente irrigación sanguínea en la región craneal y abundancia de cortisol, pues se bloquean los folículos y se nos empieza a caer el cabello. Entonces, esos son los principales o algunos de los principales efectos nocivos que puede causar el estrés en tu salud corporal física. Vamos con los efectos a nivel psicoemocional. Esos son más delicados todavía. Es decir, una de las dimensiones que más sufren los efectos del estrés crónico, sin lugar a dudas, es nuestra dimensión psicoemocional. Entre estas afectaciones, las más importantes son las siguientes. Ya decíamos ahorita, falta de concentración y pérdida de memoria. Vamos a aclarar un poquito más por qué ocurre esto. Debes saber que una de las zonas del cerebro que más afectación recibe en situaciones de estrés crónico es la corteza prefrontal, que es el área de tu cerebro responsable de las actividades cognitivas más importantes, como son la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos. Es decir, es el área neurálgica de la voluntad, ya que esta zona deja de recibir la irrigación sanguínea y la oxigenación suficiente para operar al 100%. Por eso se nos dificulta concentrarnos, nos volvemos incapaces de resolver problemas y nos hacemos vulnerables y débiles. Además, se ve severamente afectada la memoria, ya que también el hipocampo, que es el responsable de guardar nuestros recuerdos y de recuperarlos en el momento preciso, es la función de la memoria, el hipocampo deja de recibir suficiente irrigación sanguínea y suficiente oxígeno. Recordemos que la energía que requerimos para funcionar es transportada precisamente a través del torrente sanguíneo y la tiene reservada ese momento el organismo para luchar y para huir. Por eso pierde la memoria, no hay irrigación no hay irrigación en el órgano o en la porción pues responsable de la memoria, que es el hipocampo. Otra efecto nocivo a nivel psicoemocional
también pudiéramos decir que es a nivel, es el nivel físico también, es el insomnio. Es decir, la dificultad para conciliar el sueño es otro de estos efectos del estrés. Ya lo veíamos también como síntoma al principio, ya que la percepción de peligro mantiene el organismo en alerta, lo que eleva el cortisol y bloquea la segregación de melatonina, que es la sustancia que nos permite tranquilizarnos para dormir. Y es lógico pensar que si el cerebro percibe una situación de peligro, pues va a bloquear los resortes del sueño, a fin de que permanezcamos alertas para salir corriendo o para luchar en su momento, a fin de preservar nuestra integridad. Por eso se bloquea nuestro sueño. Tenemos que estar alertas, no podemos dormir. Si nos dormimos, el cerebro percibe que está en riesgo y te puedes morir. Otro efecto nocivo a nivel psicoemocional puede tener lagunas mentales o demencia, dada la afectación que ocurre otra vez pues en la corteza prefrontal, como ya dijimos anteriormente, pues hace que tengamos problemas para realizar todas nuestras actividades cognitivas. Por eso tenemos a veces lagunas mentales. También, como efecto psicoemocional, nos ponemos irritables. Es decir, la inundación de cortisol otra vez afecta nuestro estado de ánimo y disminuye el umbral de la paciencia, por lo cual nos vemos irritables a la mayor provocación. Se disminuye nuestra capacidad de manejar situaciones difíciles, lo que nos enfada y nos vuelve muy irritables. Y sin lugar a dudas, la mayor afectación a nivel psicoemocional viene con episodios de angustia y de ansiedad. Estos dos estados emocionales o enfermedades de la mente son característicos de los episodios de estrés crónico, ya que al activarse el sistema nervioso simpático, se desencadena la respuesta de lucha-huida que genera ansiedad por salvar el pellejo. Además, las preocupaciones sobre cómo manejar la situación estresante puede desencadenar la angustia o el miedo a no sobrevivir de aquel peligro. Y por último, hablando de miedo, pues el miedo también, el terror, se convierte en terror, es otro efecto nocivo a nivel psicoemocional. El miedo es un mecanismo típico del estrés. Es hasta cierto punto bueno, ya que el miedo es una luz roja que nos advierte un peligro, para que nos preparemos precisamente para defendernos, para luchar o para huir. Si no tuviéramos miedo, pues ya nos habríamos extinguido. Si no existiera el miedo, pues no correríamos, por ejemplo, ante la persecución de un delincuente, o no saltaríamos de prisa ante el embate de un vehículo al cruzar una calle, por ejemplo. Entonces, estos son los factores o los efectos más nocivos a nivel psicoemocional que causa el estrés. Vamos con la afectación espiritual. Vamos con la afectación espiritual. Efectos nocivos a nivel espiritual. Y obviamente nuestro nivel no es profundo, el nivel espiritual también se ve severamente afectado, ya que formamos parte de un ser integral, como bien lo sabes. Si el cuerpo y la mente sufren, también sufre nuestro ser espiritual. Ante la angustia, el miedo y la ansiedad que provoca el estrés, podemos llegar a perder el sentido de la vida y caer en un famoso vacío existencial. En situaciones límites de sufrimiento, la persona puede llegar a tener pensamientos suicidas al sentirse acorralado por las amenazas percibidas y no contar con los recursos psicoemocionales y con las motivaciones espirituales suficientes para hacer frente a esa emergencia. Es entonces cuando surge la pregunta, ¿valdrá la pena vivir? ¿Valdrá la pena este sufrimiento? Recordemos que el estrés, pues, es un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos disponibles. Pues cuando la persona percibe que no tiene las fuerzas suficientes para luchar o los recursos suficientes para hacer frente a esa emergencia, pues se desploma, se rinde ante las circunstancias tratando de salir por la puerta falsa y a veces se cae en la drogadicción, en el alcoholismo o en el peor de los casos, en el suicidio. Y hay quienes
tratan de escapar por esas puertas falsas y por ahí se va. Pero realmente, obviamente, es una puerta falsa. Y a veces ocurre, existe un síndrome muy común en nuestro tiempo al que los neurocientíficos y los psiquiatras llaman el burnout, cuya traducción literal es quemarse literalmente. Esto es, son estados generalizados de agotamiento físico, mental y emocional, generalmente causados por excesiva carga de trabajo. Estás quemado, dice. Tienes burnout, el síndrome de burnout, estás quemado. Bueno, vamos con la parte más importante de esta conferencia, de esta masterclass. Punto número 5, cómo gestionar el estrés sin morir en el intento. Vamos ahora con este punto 5, pues, que es la parte central de esta charla. Lo ideal sería, obviamente, lo primero que tenemos que decir es eliminar los agentes estresores de nuestra vida. Eso sería lo ideal, que no existieran. Pero eso es prácticamente imposible. Por ejemplo, te estresa tu jefe, pues no puedes mandarlo a volar. Si te estresa tu trabajo, pues no puedes tan fácilmente renunciar a él. O te estresa tu familia, no la puedes tirar por la borda, no la puedes abandonar. Es decir, lo que tenemos que hacer es gestionar adecuadamente el estrés. Para ello debemos saber que nuestro sistema nervioso central o sistema vegetativo funcionan dos sistemas. El sistema simpático, que es el que activa la respuesta de lucha o de huida, que es la que causa el estrés, y el sistema parasimpático, que es el que debemos activar precisamente para lograr una adecuada gestión emocional y poder lidiar con el estrés de la vida diaria. La pregunta obligada entonces es, ¿cómo podemos activar ese sistema nervioso parasimpático? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, a continuación te voy a proponer, te voy a compartir 7 prácticas saludables para gestionar el estrés, sin morir en el intento, obviamente. Te voy a revelar estas 7 prácticas. Son prácticas muy sencillas, pero muy poderosas a fin de lograr una vida psicoemocional saludable, una tranquilidad y una paz mental, física, espiritual y un equilibrio, un estado de equilibrio. Estas 5, vamos a ir de una por una: el ejercicio físico moderado, sueño profundo y continuado, una alimentación saludable, la meditación mindfulness fundamental. 5, gestionar el tiempo, tomarse tiempo para ti, es decir, los hobbies, practicar algún hobby y evitar consumir sustancias nocivas. Como ves, son hábitos, son prácticas saludables, algunas herramientas psicoemocionales. Vamos con la primera de ellas, pon mucha atención y espero que te sirvan para gestionar adecuadamente tu estrés. Número 1, práctica número 1, ejercicio físico moderado. Hacer cualquier tipo de ejercicio físico, como caminar, como correr, hacer aeróbics o ejercicios de fuerza o resistencia, son antídotos para combatir el estrés. Es decir, la actividad física aporta vitalidad y fuerza, aporta energía y favorece el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular, a la vez que ayuda a regular las emociones. Además, el entrenamiento físico está comprobado que es un antídoto contra el estrés oxidativo. Es decir, cuando tú haces ejercicio físico, se liberan algunas hormonas de la felicidad, como las endorfinas, oxitocina o serotonina, lo que hace que baje el cortisol y la adrenalina de tu sangre, que son las sustancias que, como tú ya bien sabes, son las que provocan el estrés. Entonces, haz ejercicio físico moderado. Cuando te sientas que estás, bueno, hazlo regularmente, que puede ser preventivo para que no caigas en episodios de estrés prolongado, pero si ya estás en un episodio de estrés, estás tenso, estás preocupado, estás ansioso, estás nervioso, es muy recomendable salir a dar un paseo, salir a caminar, si es posible salir a caminar por el campo,
Eso te va a ayudar a bajar, a controlar y a gestionar pues el estrés. Vamos con la número 2, sueño profundo y continuado, sueño reparador. Así se le llama, y ahorita vamos a ver por qué. Es ese sueño que nos permite descansar para permanecer alerta durante el siguiente día. Y déjame decirte que antes se creía que durante el sueño no ocurría nada, es decir, que el organismo entraba en una especie de letargo y se paralizaban las actividades vitales o bajaban mucho. Hoy se ha demostrado que durante el sueño ocurren muchas actividades vitales. Es decir, mientras dormimos, nuestras células se oxigenan mejor, se activa nuestro sistema inmunológico, se reparan los tejidos dañados y se liberan las hormonas del crecimiento y las hormonas de la felicidad, como la serotonina y la melatonina, que son hormonas propias del sueño. Por eso existen algunas funciones principales del sueño. La primera de ellas es restablecer la energía. La segunda, a través del sueño se eliminan toxinas, radicales libres. Fíjate que durante el sueño entra en función el sistema linfático, no linfático, linfático con G. Y la función es limpiar el organismo y particularmente el cerebro de las toxinas acumuladas durante el día. También durante el sueño eh, se regula, hay una regulación de la actividad eléctrica del cerebro. Se nivela, se regula la actividad eléctrica cerebral. Acuérdate que nuestro cerebro es un instrumento vibratorio que funciona por impulsos electromagnéticos. De ahí que el electroencefalograma mide la frecuencia eléctrica del cerebro. Entonces se regula la actividad eléctrica del cerebro y también se regula el metabolismo general eh, celular en general de todo nuestro organismo. La recomendación, la recomendación es dormir de 7 a 8 horas diarias. Y dice el doctor Mario Alonso Puig, que es un destacado conferencista español, médico además, que si acostumbras a dormir menos de 6 horas diarias, le estás restando nada más ni nada menos que 10 años a tu vida. Con razón decía mi madre, que en paz descanse, que el sueño era la mitad de la vida. Tenía harta razón. Bueno, vamos con el número 3. Ya te queda claro que el sueño profundo y continuado es un antídoto importante para combatir, para sobre todo prevenir el estrés. El tercero, obviamente una alimentación saludable, balanceada. Todos sabemos que una alimentación balanceada consiste en comer alimentos que nos provean fundamentalmente tres nutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas. Son las principales fuentes de energía para el cuerpo humano y por lo tanto también para el cerebro. Estas las encontramos en las frutas, las verduras, en los granos, en las carnes blancas, pescados y mariscos y aves, en el huevo, en el chocolate, entre otras. Y te recomiendo adicionalmente, es muy importante, incluir en esa dieta alimentos que nutren al cerebro, ya que el cerebro es un órgano que requiere de micronutrientes muy particulares que los puedes encontrar en el salmón, en el aguacate, en las nueces y en los arándanos. Fíjate que el cerebro es un gran consumidor de energía. Nuestro cerebro pesa un promedio de 1,5 kilos más o menos, kilo y medio, que representa más o menos el 2% de el peso corporal. Sin embargo, consume arriba del 20% de la energía. Y el cerebro es muy exquisito, consume micronutrientes muy particulares que los podemos encontrar, como te decía, en esos alimentos, en el salmón, las nueces, el aguacate y los arándanos. Es muy importante además en el tema de la alimentación beber de 3 a 4 litros de agua diariamente, es lo que recomiendan los médicos y sobre todo los médicos, pues, eh, beber de 3 a 4 litros diariamente de agua, precisamente para mantener hidratado nuestro organismo,
considerando que el 70% aproximadamente de nuestro cuerpo pues es agua. Por eso la alimentación pues es un factor, es una práctica, la alimentación saludable y balanceada, permanente, es una práctica para evitar el estrés y para combatirlo. Por eso, no en vano, Hipócrates, el padre de la medicina, decía que el alimento sea tu medicina, para que la medicina no se convierta después en tu alimento, ya que no tengas remedio, pues vamos a decir así. Vamos con la cuarta práctica. Pon mucha atención a esta porque esta es fundamental. Esta es una herramienta psicoemocional, una herramienta muy práctica y muy poderosa. Practica algún tipo de meditación, que hay muchas. Sin lugar a dudas, una de las herramientas más poderosas para combatir los estados de estrés crónico es algún tipo de meditación, cualquier tipo de meditación. Y déjame te cuento que desde tiempos inmemoriales, todas las tradiciones espirituales han incluido la meditación como una forma de serenar la mente y el espíritu y conectar con nuestro yo más profundo, es decir, con nuestro centro espiritual. En la actualidad se ha puesto de moda, gracias a los conocimientos científicos de la psicología y de la neurociencia, se ha puesto de moda una técnica de meditación llamada mindfulness, que no es otra cosa más que significa atención plena, es decir, concentración plena, o sea, tener la mente, serenar la mente y concentrarla. Y déjame decirte que cada vez son más las instituciones que están estableciendo el mindfulness como práctica habitual y cotidiana dentro de la jornada laboral. Estudiando el tema me di cuenta que hospitales como la Clínica Mayo en Estados Unidos o el Hospital General de Massachusetts eh, han implementado esta práctica en mindfulness tanto en su personal médico como en algunos pacientes, sobre todo aquellos que son presas de enfermedades como la depresión o como la ansiedad. También universidades como la de Harvard o la de Berkeley están incorporando esta práctica tanto como materia de estudio, como práctica académica y también entre el personal docente y administrativo. Pero no solamente los hospitales y las universidades, hay algunas empresas como Google o SAP, que es una famosa empresa de software alemana, y Aetna, que es una compañía de seguros de salud, también la practican entre sus empleados. Entonces, es sumamente importante eh, adoptar esta práctica en nuestra vida diaria. Y seguramente tú te estarás preguntando, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿en qué consiste el mindfulness? Se requieren tres pasos muy sencillos. El primer paso es la postura, es decir, sentarte. La recomendación es sentarte cómodamente sobre cualquier superficie plana, reclinar la espalda sobre el respaldo de una silla o de un sillón, poner los pies sobre el suelo y las manos sobre los muslos o sobre el regazo, de preferencia con las palmas hacia arriba. Esa es la postura, es muy sencilla, así como lo estás viendo en la imagen que te estoy presentando en pantalla. El segundo paso ya no es tan sencillo, es cerrar los ojos y respirar profundamente, profunda, sosegadamente y pausadamente. Es decir, hacer una respiración que se llama diafragmática, no solamente respirar profundamente, pues hasta llenar no solo los pulmones, sino hasta la barriga y sentir esa respiración que llena toda tu caja torácica, vamos a decir. Luego, el paso número 3 ya no es tan sencillo, es llevar la atención a la respiración. Es decir, concentrar toda tu atención en la respiración a fin de mantener la mente anclada precisamente en el momento presente. Es decir, se trata de hacer que tu mente quede anclada en el momento presente. Y se ha demostrado científicamente que esta actividad practicada con regularidad tiene múltiples beneficios. En primer lugar, por supuesto, ayuda a controlar el estrés y la ansiedad.
ya que para meditar se requiere entrar en un estado alfa, es decir, de ondas cerebrales alfa, que son más lentas, que ralentiza las ondas cerebrales y disminuye la presión arterial. Automáticamente, cuando tu cerebro percibe que estás en calma, no está ocurriendo nada extraordinario, tu respiración es profunda y sosegada, tu cerebro percibe que estás en paz. Entonces, baja muchísimo el estrés. También hace que el sistema nervioso pase del sistema simpático, que es el sistema de lucha o huida, como ya bien veíamos ahorita, al sistema parasimpático, que es el de calma y de crecimiento. También esta práctica ayuda mucho a corregir el insomnio, ayuda a la concentración, ya que el estado de calma permite una mejor irrigación sanguínea en la corteza prefrontal. También te ayuda a desarrollar la inteligencia emocional, ayuda a ser más empático, más resiliente, etcétera. En síntesis, pues, esta técnica sencilla y práctica de meditación es de vital importancia para combatir el estrés. Te recomiendo ampliamente esta práctica porque te va a ayudar muchísimo en tu vida diaria a combatir el estrés. Otra práctica, sin lugar a dudas, muy poderosa en el combate al estrés es la gestión del tiempo. Ahorita decíamos que regularmente en el estrés laboral es uno de los más comunes, de los más frecuentes, y con mucha frecuencia la causa del estrés es que no gestionamos bien nuestro tiempo, es decir, al no tener una agenda bien ordenada, no tener una buena gestión del tiempo, a veces se nos cumplen los plazos y no tenemos en orden los trabajos o las respuestas o los requerimientos de nuestro trabajo, y es cuando viene el estrés. Entonces, como es bien sabido, pues uno de los agentes más estresores, sobre todo en el trabajo, es la aparente falta de tiempo para cumplir con nuestras obligaciones. Y esto pues sucede por la incapacidad de gestionar adecuadamente nuestro tiempo. Y te voy a compartir 5 consejos prácticos para gestionar y optimizar el tiempo. Hay muchas técnicas, muchas prácticas, pero yo te voy a poner 5 consejos muy prácticos. Primero, prioriza tus tareas. Cada noche haz una lista de las tareas que harás al día siguiente. Usa el método ABCD, por ejemplo. Pon las tareas urgentes e importantes en la A, una lista, pues, con la A, ponle tareas urgentes e importantes y dedícales a ellas el 80% de tu tiempo. Luego, en el B, pon las tareas importantes, pero no urgentes. En la letra C, haz la lista de las tareas que pueden esperar, es decir, que ni son urgentes ni son tan importantes. A esas dedícales el 5% de tu tiempo. Y luego, en la letra D, pon las tareas que pueden delegar o de plano que las puedes eliminar. Esa es una buena práctica para gestionar adecuadamente el tiempo. Va la segunda. Divide el tiempo en bloques. Esta técnica se denomina en inglés time blocking. La idea es asignar bloques de tiempo específicos a diferentes actividades. Por ejemplo, déjale 60 minutos, asígnale 60 minutos para responder correos electrónicos y mensajes, por ejemplo, y dedícale 2 horas a un proyecto importante que tengas, por ejemplo. Entonces, dedicar, eh, eh, dividir el tiempo en bloques es una buena técnica también. Otra muy recomendable es que tomes descansos regulares. ¿Qué significa esto? Bueno, que trabajes, por ejemplo, durante 40 minutos o 50 minutos y luego descanses 10. Esta técnica ha demostrado gran ayuda al mejorar la productividad y la eficiencia en el trabajo. Ayuda mucho a la concentración, ayuda mucho a la memoria y ayuda mucho a la productividad. ¿Por qué? Porque en 50 minutos de trabajo intenso, tu organismo se desgasta y se cansa. Si le das 10 minutos de relax, recupera esa energía y vuelves otra vez con mayor energía y obviamente los resultados son de más productividad. También
te recomiendo que evites la multitarea. Es decir, enfócate en una sola cosa a la vez, a fin de mejorar la concentración y la eficiencia. Ya te lo he reiterado varias veces durante esta conferencia, la multitarea no es una opción, o sea, en nuestro cerebro no está hecho para la multitarea. Es más importante concentrar la atención a la vez en una sola tarea. Y por último, recomendación importantísima, minimiza las distracciones. Identifica cualquier cosa que pueda ser un agente distractor, como por ejemplo las notificaciones en tus redes sociales. Bueno, estos son 5 consejos muy prácticos que te pueden ayudar a gestionar el tiempo, que es una práctica muy favorable y muy importante para gestionar el estrés. Vamos con la número 6. Practica alguno de tus hobbies favoritos. Es decir, el tomarte un tiempo para practicar aquellas actividades que disfrutas hacer te va a ayudar a generar las hormonas de la felicidad. Estás haciendo lo que te gusta, como esos dos que te pongo en pantalla, tocando guitarra o haciendo jardinería, y me proyecté en esta filmina porque son dos de mis hobbies favoritos precisamente, y me ayudan a controlar mucho el estrés, a gestionar el estrés, y siento una gran satisfacción, un gran placer cuando los practico. Entonces, cuando tú practicas alguno de tus hobbies favoritos, ayudas a generar las hormonas de la felicidad, como son la dopamina, te decía, las endorfinas, con lo cual se disminuye la adrenalina y el cortisol, que son, como tú ya bien sabes, las hormonas del estrés. Además, ayudan al necesario descanso, ya que no representa presión alguna su ejercicio. O sea, cuando tú estás haciendo un hobby, pues no estás presionado ni por el tiempo, ni por terminar ese trabajo, etcétera. A la vez que nos distraen de las actividades que verdaderamente nos generan estrés, como las actividades laborales. Algunas de estas actividades, tú puedes tener la tuya propia, pero las recomendadas son, por ejemplo, pasear por el campo, jugar algún juego de mesa, practicar algún deporte, hacer jardinería, tocar un instrumento musical, practicar algún arte como pintar, coleccionar objetos, etcétera, etcétera. Puede haber muchas, tú puedes tener las propias, reserva un tiempo exclusivo para ti y practica algún hobby. Esto te va a ayudar mucho a gestionar el estrés. Y por último, la número 7, evita consumir sustancias nocivas. Las sustancias nocivas por lo general son adictivas, tú lo sabes, y por lo tanto generan cuadros psicoemocionales como la ansiedad o el síndrome de abstinencia, están ligados precisamente con el estrés. Al estimular el sistema nervioso con narcóticos, pues afectamos directamente la corteza prefrontal, que es el centro neurológico de la voluntad, la concentración y la resolución de problemas. De ahí precisamente que nos volvemos adictos. Por lo tanto, evita consumir cualquier tipo de droga o de sustancia nociva. Las drogas matan y tú prefieres vivir. Y bueno, para cerrar, esta es la última recomendación, la última práctica saludable para gestionar el estrés. Para cerrar esta charla, he invitado a dos grandes maestros norteamericanos especialistas en los temas de la mente y la gestión emocional, que es indispensable para controlar el estrés. Primero, cedemos el uso de la voz a un pastor, maestro, educador y autor estadounidense, el gran Charles Windle. Charles Windle. ¿Qué nos dice acerca de cómo gestionar el estrés? Él dice, la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos a todo aquello que nos sucede. Por su parte, William James, filósofo y psicólogo de la Universidad de Harvard, padre de la psicología moderna, nos dice lo siguiente: la mejor arma que tenemos para gestionar el estrés es nuestra habilidad de elegir un pensamiento tras otro. Síntesis, pues, la buena gestión del estrés depende de nuestra capacidad para controlar nuestros pensamientos y emociones. Es decir, no depende de lo que ocurre allá afuera,
sino de lo que ocurre aquí adentro, en los talleres de nuestra propia mente. Espero que esta información haya sido de mucho valor. Te agradezco infinitamente tu atención y te invito a que pongas en práctica estos conocimientos hasta convertirlos en sabiduría. Te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube, dale clic a esa campanita para que recibas las notificaciones cuando suba una información de valor nuevamente a esta red. Sígueme en mis distintas redes sociales y visita mi sitio web liberatupoder.com.mx. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.